Bendiciones, queridos hermanos, que esta mañana su Santo Espíritu, Señor, nos bendiga, que su presencia del Señor habite en cada corazón anhelante y deseante de su bendita presencia. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder venir y poder compartir una palabra, un mensaje de bendición para su vida, una palabra de vida diaria que nos haga poner por obra y nos haga poner en esta mañana, hermano, poder agradarle a Él y decir: Señor, yo camino contigo en esta mañana con esta palabra. Decirle: Señor, esta mañana quiero caminar con esta palabra, quiero caminar con esta bendición, quiero que tu palabra se haga una realidad en nuestra vida. Usted sabe que el pueblo de Israel se levantaba cada mañana a recibir el maná, una porción de su palabra, una porción que alimente el alma y lo fortalezca, hermano. Sin oración y sin la palabra, nuestra vida cada día será menguar, cada día será alejarnos de Dios. Aquel que no lee, aquel que no ora, cada día, su hermano, vuelve al lugar de donde Dios lo sacó. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, hermano, no debe de anhelar, no debe de desear volver atrás. Pedirle a nuestro Padre Celestial que fortalezca nuestra vida, que nos ayude a caminar, hermano, pero no volver atrás. Decirle: Señor, no quiero volver atrás, no quiero volver de donde tú me sacaste. No quiero volver a la vida pasada y declarar sobre todo, hermano, que tú no eres del mundo, tú eres hijo de Dios, y que en el cual, hermano, a todos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, hermano, Dios lo ha trasladado, hermano, su alma, todo su ser está guardada, están protegidas por el Dios Todopoderoso. Que tienen que entender, hermano, que todo lo que hacemos en Dios tiene poder. Toda declaración, toda palabra, hermano, en nuestra boca que venga de parte de Dios tiene poder. O quiere decir con eso que se cumple y que, hermano, y que ejerce en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu una función, que ejerce en todo nuestro ser, hermano, realmente un beneficio. Leyendo un poquito aquí, observando las escrituras, hermanos, veo con algo interesante sobre la importancia de aquel que dice que cree en Jesús, de aquel que dice que cree en Dios. ¿Cuál es realmente la función, hermano, de la salvación? Si tú dices: yo creo en Dios, nosotros creemos en Dios, hermano, el evangélico o el cristiano cree en Dios por causa de su salvación. No cree en Dios o no cree en Cristo, hermano, si el que no cree en la salvación de su alma, no cree ni en el Hijo, ni tampoco cree en el Padre. Esto es interesante para que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre aquel que cree a Dios y el que le cree a Dios. Hoy Dios está llamando a la salvación a su pueblo. Dios está llamando, hermano, a la santidad a su pueblo. Pero hay que entender bien, hermano, que el propósito de Dios, hermano, que vuelvo a repetirle, nosotros creemos en Dios porque somos salvos. La gente que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador cree en Dios, hermano, pero lo que no saben es que si son salvos de condenación eterna o si su alma realmente se va a ir con Dios o se va a ir a los infiernos. Porque hay que entender, hermano, que en este camino o en esta vida solo existen dos caminos: o los cielos, hermanos, o el reino de Dios, o los infiernos. Nosotros, vuelvo a repetir, los hijos de Dios creemos en Dios, hemos creído en Él, tenemos fe en Él, porque, hermano, porque la verdadera fe es aquel que se cree para salvación, no aquel que se cree en Dios para perdición. Romanos 10:8 dice, hermano,
Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es interesante entender lo que dice aquí, hermano. Cerca de ti está la palabra. Pero dice, hermano, porque es importante entender que toda salvación tiene que ir ligada a la bendita palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús, Señor, Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa palabra, Dios lo levantó de entre los muertos, tiene un significado muy importante. Porque nosotros, para ser salvos, necesitamos creer que entonces que el Cristo está vivo. Nosotros, para poder ser salvos, para poder creer en Jesús, para poder creer en Dios, hermano, tenemos que saber que el Dios que tenemos, que el Cristo que estuvo una vez en la cruz, que ya no está en la cruz, que Él ha resucitado, el Cristo hoy ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. El Cristo está vivo, hermano. Nuestro Señor Jesús está vivo. Nuestro Dios, Él ve, Él oye, Él siente, Él manifiesta su presencia. Por el tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son seres realmente reales, que hermano, que podemos experimentarlos, como la misma Escritura dice en 1 Corintios 12, que se hacen manifiesto. Quiere decir que podemos mirar las señales en las cuales ellos están presentes. Podemos saber, hermano, si el Padre está presente en una congregación, si el Hijo está presente en la vida de alguien, si el Espíritu Santo está presente, derramado, hermano, o sobre alguien. Podemos saberlo, sí, porque hay señales. Pero este no es el tema. El tema es importante, hermano, es que nosotros entendamos esta palabra, hermano, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de muchos errores en cuanto a la fe, dentro y fuera del cristianismo. Enseñar sobre la fe, hermano, ¿qué es realmente tener fe? ¿Qué es realmente tener fe en Dios? ¿Qué es realmente creer en Dios? Esto me gustó mucho porque yo leí este pasaje, pero cuando yo veo, hermano, la importancia de realmente de creer en Dios, lo que dice aquí su Escritura, dice que el creer en Dios, hermano, realmente es llevar una vida eterna. El que dice que cree en el Hijo de Dios tiene que llevar una vida eterna. Es interesante, hermano, entendemos que leyendo este pasaje me llama la atención, hermano, porque sobre todo, hermano, quiero empezar con este pasaje, ¿verdad? En el libro de Juan 5, versículo 10, leyendo este pasaje, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios os ha dado, dice, la vida eterna. La vida eterna, dice, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es interesante. ¿Cuál dice? La vida eterna. Pero vamos a explicarlo bien. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, no, dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, dice, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando yo empiezo a ver esto, hermano, qué tan importante aquí nos enseña, hermano, que dice, el que no cree a Dios, el que cree en el Hijo de Dios, o quiere decir que hay quienes, hermanos, creemos en
Dios, creemos en el Hijo, pero dice, el que tiene este testimonio es aquel que, en realidad dice, es aquel que da testimonio, el que realmente cree en el Hijo de Dios, el que cree en Dios debe de dar testimonio. Así que si nosotros creemos en Dios, creemos en el Hijo, debemos de cambiar nuestra vida. Me llama la atención lo que le dijo el Señor a Abraham, a los hijos de fe. Abraham representa al padre de la fe y todos nosotros somos descendientes de Abraham, porque somos descendientes como hijos de fe. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Tu caminar sea perfecto, tu caminar sea íntegro. Es interesante, hermano, que en el libro de, esta pasaje me llama mucho la atención en Proverbios 28, versículo 18. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el que dice mal, el de perverso camino caerá en alguno. Por eso Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Camina tu caminar tiene que ser íntegro, tu caminar tiene que ser, dice, para que tú puedas ser salvo, tienes que caminar en integridad. Por eso Dios le llama a Abraham, en Génesis 2, hermano, le llama a Abraham y le dice, sal de la tierra de tu parentela, sal de Egipto, a una tierra que Dios le iba a mostrar a de Abraham. Pero para que pudiera Abraham entender el camino de Dios, hermano, por eso cuando yo le digo, sal de ahí, dice que, hermano, que tanto Noé como Enoc, como Abraham, como David y todos los personajes, hermano, los hombres de Dios escritos en las Escrituras, como mi Señor Jesús, caminaron con el Padre, caminaron juntamente, y nosotros ahora tenemos que caminar con el Hijo, ahora tenemos que caminar, hermano, para poder caminar con el Padre. El que camina con el Hijo, camina con el Padre. Por eso le dice, el que en integridad camina será salvo. Entonces, mire, hermano, que esto es interesante. Es interesante el por qué dice en primera de Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Es interesante entonces, hermano, que nosotros que hemos creído en Dios, todo aquel que dice que cree en Dios y no da testimonio, le hace mentiroso a Dios. El que dice que cree en Jesús y no da testimonio, hace mentiroso a Dios. Creer en Dios, hermano, no es porque la palabra creer viene también de la palabra imaginación. Por eso en Éxodo 20, hermano, cuando el Señor le dijo, no te harás esculturas ni imagen. Esta palabra imagen es producto, hermano, de la imaginación. Entonces, cuando nosotros decimos Dios, enseguida la mente piensa en un ser, como se ha escrito muchas veces en el catolicismo. Cuando decimos Cristo Jesús, hermano, el Cristo, enseguida la gente piensa en un hombre, hermano, clavado en la cruz con los brazos abiertos. Pero ese no es el Cristo. Por eso dice, hermano, el que en integridad camina será salvo. Mira, hermano, que también dice la Escritura en el libro de Isaías 45, 17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzáis ni os afrentáis por todos los siglos. Mira que dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Por eso dicen aquí en primera de Juan 5, lo que dice, hermano, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el hombre, hermano, que es salvo, tiene que llevar la vida, una vida eterna en la tierra. Tiene que caminar en integridad, pero llevando sobre sí la vida eterna. Eso representa entonces que la salvación tiene que ir acompañada, hermano, de una vida eterna. ¿Qué está diciendo? Una vida en Dios, una vida en Cristo. Y no pierda esta palabra caminar.
No pierda esta palabra camino, porque al final vamos a entender qué es realmente la vida eterna. Por eso está diciendo que la salvación tiene que ir aquel que cree en Dios. Tiene solamente los verdaderos creyentes de Dios, son aquellos que son salvos y que en su vida, hermano, llevan una vida, la salvación va acompañada de una vida, no de esta tierra, sino una vida que se vive en la eternidad. La salvación tiene que ir acompañada de una vida no terrena, sino celestial. Por eso dice que es el testimonio, Cristo vino de arriba. O sea, vivir, hermano, vivir es como que si estuviéramos viviendo. Nosotros, los salvos, dice que los salvos tenemos que vivir como si estuviéramos viviendo en la eternidad. Preguntas, hermano, preguntémonos si la vida que hoy llevamos o la vida que se vive en el mundo es la misma vida que se va a vivir cuando estemos con Él. Cuando estemos en el reino de Cristo, cuando estemos en el reino de Dios. ¿Cómo será esa vida, hermano? ¿Cómo podremos saber si la vida, esa vida eterna, estamos nosotros llevando ese caminar eterno aquí? Por eso vemos acá, hermanos, dice que el que camina de integridad será salvo. Pero esa dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, llevando una vida eterna. La salvación, bueno, hermano, tenemos que nosotros entender que el que dice que cree en Jesús, el que dice que cree en Dios, tiene entonces que tener como base la salvación de su alma. Si la gente cree, no cree, hermano, si la gente no cree primeramente que Dios es nuestra salvación y que Jesús es nuestro Salvador de nuestra alma, no de nuestras ayudas, como decir, Señor, tengo hambre, y te envía comida, me salvó. No tengo dinero, me envió a alguien que me ayudara, me salvó de este problema, me salvó de esta enfermedad, me salvó de la comida, me salvó de algo, de una desgracia, me salvó. No, esa no es la salvación. La salvación tiene que ver no con que te saque de un problema, no que te ayude en algo, sino que la salvación tiene que ver con que tu alma no se pierda en el infierno, hermano. Por eso dice que solamente creen en Dios, solamente creen en Cristo aquellos que son salvos y que en su vida está puesta una vida eterna. Por eso dice que el que no cree en esta vida le ha hecho mentiroso a Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que aquellos que quieren la salvación de su alma tendrán que encaminar con integridad llevando una vida eterna. O sea, como si viviéramos, hermano, como que si en este tuviéramos estuviéramos viviendo algo fuera lo que se vive allá en la eternidad. Por eso mi Señor Jesús dijo algo, ¿verdad? Dijo, porque las palabras que me diste le he dado, si las recibieron en Juan 17:8, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo no ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Pues dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Qué está diciendo? Guárdalos, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Llevamos una vida que no se vive en la tierra, sino se vive en la eternidad. El que dice que cree en Él, el que dice que cree en Dios, el que dice que cree en Dios, en nuestro Señor Jesús, debe de llevar una vida, un caminar íntegro, hermano, llevando una vida, sobre de ellos una vida eterna. Ese es realmente el creer en Dios, ese es realmente el creer en nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, primera de Pedro 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, dice embriagueces, orgías, disipación, abominación idolátricas. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que ha preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también se ha predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Entonces podemos decir entonces, hermanos, que aquellos que son salvos se apartan de la vida del mundo. Se apartan de las tradiciones, de las costumbres, de todo aquello que los aleja, hermano, de Dios, de lo que no le agrada a Dios. Entonces por eso dice, esto les parece extraño que ustedes se hayan apartado de ellos, porque si habéis padecido, dice, en carne, dice, por causa del Cristo, hermano, dice, ustedes viven, ya se apartaron, les parece cosa extraña que ustedes ya no caminen como ellos, que ustedes ya no vivan para agradarles a ellos, que ahora ustedes vivan para agradar a Dios. Por eso el principio de la vida eterna, hermano, es el temor a Dios. Y el temor a Dios dice que vivo, digan conmigo, ahora yo vivo para agradar a Dios y no a los hombres. Ahora diga conmigo, ahora vivo yo para agradar a Dios y no a los hombres. Como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es aquel que cree en Dios. Ese es aquel que cree en el Cristo. Su lenguaje es, ahora vivo para agradar a Dios y no a los hombres. Lo que hacía antes lo he dejado. ¿Por qué? ¿Por qué deja uno lo que? Porque se reconoció que no era, hermano, tú no eres del mundo. Si tú abandonas las cosas del mundo, hermano, es porque tú reconociste ya que tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Pero si a ti te gustan las cosas del mundo, te gusta el mundo, amas al mundo. ¿Qué significa el mundo? Amas a las personas del mundo. Amas tus amistades. La gente del mundo es aquellos que no quieren nada con Dios. O aquellos hermanos que no solamente no quieren nada con Dios, sino hablan mal de Dios. Por eso dice la Escritura en Juan 1:1, bienaventurado el varón que no se sentó en mesas y en sillas de escarnecedores. ¿Por qué, hermano? Porque les parece cosas extrañas que tú de repente vivas para agradar a Dios y no a los hombres. Quiere decir que una característica de alguien que es salvo, hermano, que cree en Dios y que cree en Jesús, es que no se junta con las personas. No es que no se junte, hermano. Nosotros nos podemos juntar con las personas, pero para predicarles el Evangelio y para dar testimonio de que nosotros no somos iguales que ellos. De que nosotros no tenemos el mismo lenguaje. De que nosotros no tenemos el mismo comportamiento. De que nosotros, nuestras festividades, nuestra fiesta que es Cristo, hermano, nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebramos de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios nos está bendiciendo, que la presencia de Dios se manifiesta en nosotros, nos causa alegría, nos causa gozo, nos causa que Dios nos esté ayudando en nuestro caminar para limpieza y santidad, hermano. Pero nosotros como cristianos no debemos de regresar al mundo, que sea a los bailes, que sea a las fiestas, sea a la borrachera y a todo lo demás, hermano, porque aquí dice, hermano, dice, ya basta el tiempo pasado en el cual ustedes anduvieron, dice, a ellos les parece cosa extraña de que ustedes ya no corran, ya no corran cada vez que les llaman, ustedes no corran a participar con ellos. Dicen, ¿por qué? Porque ya entendí, decirles, yo ya entendí que yo le pertenezco a Dios, yo ya entendí que si yo soy de Cristo, yo no tengo por qué involucrarme.
Dice que esta es la actitud de los hijos que creen en Dios, que creen en el Cristo. ¿Saben por qué se comportan así? Porque en ellos está operando la vida de Dios. La vida de Dios, hermano. Cuando tú te das cuenta que eres salvo, es cuando empieza a operar entonces la vida de Dios en tu vida. Cuando tú no entiendes que solamente crees en Dios, crees en Cristo, pero no te das cuenta que el creer en Dios, el creer, tiene que ir ligada a la salvación de tu alma y tiene que ir ligada a una vida eterna. O sea que si tú tienes, ¿por qué nosotros creemos en Dios? ¿Por qué le creemos a Dios? Porque somos salvos y porque llevamos una vida contraria a la del mundo. Entonces, hermano, quiere decir que entonces aquellos que son salvos se apartan de la vida del mundo, dejando la forma de vivir como llevaba antes y ahora vive separado. La palabra salvación, hermano, la palabra ser salvo, la palabra salvación significa separados. Significa apartados para Dios. Significa tomado, significa sacado, porque por eso significa Moisés, dice sacado de las aguas. Las aguas de las aguas del mundo, de los corrientes del mundo, fuimos sacados. Entonces, hermano, tú fuiste sacado del mundo, tú fuiste rescatado de las corrientes del mundo, hermano, de las tradiciones, de las costumbres, de las modas, hermano, de aquellos vientos doctrinales, hermano. Pero dice que fuiste sacado, hermano, y la actitud de alguien que fue sacado del mundo, hermano, es porque lo puso Dios en un lugar aparte, lo puso Dios en otra dimensión y lo empezó a instruir. Entonces podemos decir entonces que creer en Cristo, creer en Dios, no es decir yo creo en Dios que está en los cielos, yo creo en Dios en mi Padre que está en los cielos, no. Creer en Dios significa llevar una vida apartada para Dios, para Cristo. Eso significa creer en Dios. Eso significa creer en Cristo. Que llevo una vida apartada del mundo, que llevo una vida apartada para mi Señor. Porque Él me salvó, Él me rescató, Él me sacó de este mundo y ahora yo vivo para Cristo, ahora yo vivo, quiere decir, ahora mi vida está dedicada a mi Dios. A eso significa creer en Dios. Eso significa creer en Cristo, porque damos testimonio de que la vida que llevamos ya no es como antes. Ahora o sea, quiero que entendamos, hermanos, que ahora porque voy a una iglesia cristiana o evangélica, hermano, ahora por eso soy cristiano, no, sino porque llevas una vida eterna en ti. Eso es creer en Dios. Entonces, creer en Dios es practicar la vida. La vida, hermano, cuando me refiero a la vida, no significa estar vivo. La vida significa llevar una vida semejante al que el Cristo llevaba. Por eso, hermano, voy a repetir de nuevo. Podemos decir que el que cree en Cristo, el que cree en Dios, es llevar una vida apartada para Él. De tradiciones y costumbres, de lo malo, del pecado, hermano, de las tradiciones, aquellas ministraciones, hermano, vivir apartado para Él. Eso significa, por eso me gustó mucho esto, porque que creer en Dios significa llevar una vida apartada para ellos. La salvación debe de haber sido que nos sacó del mundo. No tenemos por qué vivir en el mundo, o sea, vivir conforme a lo mismo y creyendo en Dios. Creer en Dios, hermano, es llevar una vida apartada. Porque ahora vivimos dentro del reino, vivimos en el mundo, pero nuestra alma y nuestro espíritu viven en el reino de Dios.
Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso aquel que, hermano, que es salvo, aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que cree, hermano, en Dios Padre, es aquel que ha sido perdonado por sus pecados, aquel ha sido que la sangre ha sido rociada sobre su vida, hermano, para cambiarte y que tú dieras testimonio de que tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y todo aquel que dice, por eso si nosotros a veces decimos, es que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, o la gente dice, todos somos hijos de Dios. No. Es que todos creen en Dios, sí es cierto, todos creen en Dios, pero ese es un lenguaje. Porque aquí aquí lo que dice la Escritura, que creer en Dios no es decir palabras. Dice que creer en Dios es llevar una vida apartada para Él. Porque esa es la vida eterna. Dice en Primera de Juan 5, versículo 10, vuelvo a repetir, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Por eso Él dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso digo, yo soy ¿cuál vida? Yo soy la vida eterna. Cristo es la vida eterna. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es caminar como Él caminó. Por eso en 1 de Juan dice 4, versículo 3. Por eso todo aquel que dice que, hermano, que es salvo, tiene que estar apartado para el mundo. O sea, tiene que estar apartado del mundo, perdón. 1 de Juan 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, en el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que son del mundo hablan del mundo. ¿Sabe qué significa eso? No les interesa apartarse para Dios. No les interesa consagrarse para Dios. No les interesa agradar a Dios, hermano. Por eso dice que los que son del mundo hablan del mundo. Usted practica con alguien, hermano, una amistad o alguien que conoce, usted predícales a Dios y nunca tienen tiempo para Dios. Y si alguna vez tuvieron a una iglesia, no quieren regresar, les gusta más la vida del destrampe, les gusta más la vida que llevan, hermano, en el mundo. Y solo de eso habla. Usted predíqueles, hábleles de Cristo y va a saber que hasta la amistad va a perder. ¿Por qué? Porque no son de Dios, hermano. Pero pregúntale si creen en Dios y le dicen, sí creo en Dios. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la palabra. Afirman que sí. Pero la misma Escritura dice que el que cree en Dios y el que cree en Cristo es aquel que es primeramente salvo de su alma y aquel que lleva una vida apartada para Dios, en el cual consiste, se llama la vida eterna. Dios puso en los salvos la vida eterna. La vida eterna es aquel que se vive día a día apartados del mundo. Por eso, hermano, dice, el mundo habla, o sea, los que son del mundo hablan del mundo, pero los que son de Dios hablan de Jesús, el Cristo, su Salvador, por cuanto creen que Él está vivo. Por eso, Cristo está vivo. Yo hablo de Cristo que está vivo. Hermano, Cristo está vivo. ¿Por qué?
¿Por qué nuestra boca todo el tiempo está hable y hable de Cristo, hable y hable de Dios? Hermano, porque Él está vivo. ¿Cuál es la consecuencia de una persona que esté muerta? Se deja de mencionar su nombre, porque ya no existe. Se olvida su nombre y se olvida, hermano, se da uno la idea de que Él ya no está presente, hermano. Pero cuando alguien está vivo, nuestro ser nos hace mencionar su nombre, nos hace saber que Él está vivo porque lo estamos viendo cada rato. ¿Por qué hablamos cada rato de nuestro Dios? ¿Por qué glorificamos a nuestro Padre? ¿Por qué le damos la razón a nuestro Padre? Porque nuestro ser nos hace sentir que Él está vivo. Nosotros caminamos con Cristo. Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo y opera en nosotros, hermano, estamos caminando. Porque el propósito de nuestro Dios fue, hermano, lo que le dijo a Noé, lo que le dijo a Enoc, caminar con Él. Sí, usted sabe que todos los que caminaron con Él, como Elías, Enoc, mi Señor Jesús, ¿sabe cuál fue la consecuencia del final de caminar con Él? Ser arrebatados. Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado, nuestro Señor Jesucristo fue arrebatado. Y nosotros estamos en Cristo, tenemos que caminar igual que Él para ser arrebatados, hermano. Si queremos irnos en el arrebatamiento, tenemos que caminar con el Señor. Y para caminar con el Señor, tenemos que primeramente entender que somos salvos y tenemos que cuidar nuestra salvación y entender que nosotros, Dios puso su vida eterna. Por eso el mundo no nos va a entender, porque nosotros hemos decidido no caminar con ellos, no hacer las mismas cosas que ellos. ¿Por qué? Porque está operando en nuestra vida la vida de Dios, hermano. Por eso dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Podemos decir entonces que aquellos que dicen que creen en Cristo, aquellos que dicen que creen en Dios, hermano, pero no dan testimonio en su caminar, acá dice, no creen en Dios, no creen en el Hijo y le han hecho mentiroso. Le han hecho mentiroso. Entonces sí que el que no practica la verdad, el que no practica y se comporta como un hijo de Dios, pero dice que es cristiano, dice que cree en Dios, dice que cree en el Hijo, hace que Dios quede como mentiroso, hermano, aunque nunca será posible. Entonces vuelvo a repetir, hermano, todo aquel que dice, creo en Dios, creo en Jesús, y no vive apartado para Dios, alejado de toda la perdición, de todo lo que es desagradable a Dios, no cree en Dios, no cree en el Hijo y le ha hecho mentiroso, porque no da testimonio de la vida de Dios. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Cómo camina entonces? Por eso mi Señor Jesús dijo, Mateo 10:32 dijo, a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que el que dice que cree en Jesús, no debe de negarlo. De negarlo en el sentido de que si yo también creo, si yo no lo estoy negando, no. Lo que se niega, hermano, lo que se niega el hombre realmente es llevar una vida como hijo de Dios. Cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera lo puede demostrar. Por eso dice el que dice que cree en Jesús, no debe de negar su vida, hermano, que vivo apartado para Cristo, que vivo consagrado para Dios, que mi vida ahora está entregado a la vida de Dios. O sea que no debe de involucrarse con aquellos que son del mundo y hacer las cosas, hermano, sin tomar en cuenta a Dios.
Por eso dice en Romanos 1, hermano, 28, hermano, dice que Dios los entregó una mente reprobada por cuanto no tomaban en cuenta a Dios, hermano. Porque estaban viviendo una vida distinta, hermano, a la que Dios marca. Si tú estás apartado para Dios, estás luchando para Dios, hermano, estás apartándote, estás luchándote para Dios, hermano, con todos los defectos y virtudes, pero está ahí, estás luchando, quiere decir, hermano, que tú estás llevando una vida eterna. Tú estás llevando una vida eterna. En ti está operando la vida que te hace apartarte, te hace luchar por cambiar, por ser diferente para Dios, hermano, y todo para Dios. Quiere decir que está operando en tu vida la vida eterna. Y solamente sabe lo que es interesante de esto, que sabe quiénes son los que están llevando una vida eterna, los que están luchando por cambiar, aquellos que son salvos. Qué interesante está esto. Qué interesante está esto, hermano. Vuelvo a repetir en el libro primera de Juan 5:10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Es interesante que el que tiene al Cristo tiene la vida de Dios. El que tiene al Cristo tiene la vida de Dios. Cristo está vivo. ¿Sabe por qué Cristo está vivo? Porque hago las mismas cosas cuando el Cristo está operando en tu vida. Dice la Escritura, hermano, dice, ya no vivo yo, sino vive ahora Cristo en mí. He muerto para el mundo y he resucitado para Cristo, ahora Cristo está en mi vida. ¿Cómo sabemos si Cristo está en tu vida? Porque estás caminando, te estás forzando, te estás limpiando, te estás consagrando, estás tratando y luchando por llevar una vida como el Cristo llevó para el Padre. A eso se llama caminar con Dios. A eso se llama caminar con Dios. Por eso, dale gracias a Dios que en ti está operando la vida de Dios. Dale gracias a Dios que en ti está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dale gracias a Dios por su bendito Espíritu Santo que te está ayudando a cambiar, que te está ayudando a apartarte, porque solamente sucede en los salvos, solamente sucede en aquellos que tienen vida eterna. Y la vida eterna es caminar como Jesús caminó en la tierra. A todo aquel que dice que está en Él, debe de andar como Él, debe de caminar como Él anduvo. Qué interesante, hermano, esto me gustó mucho. El que tiene al Cristo tiene la vida de Dios, pues camina con integridad, apartado para Dios. Pero el que no cree, hermano, en Dios, no tiene la vida de Dios. Todavía está en el mundo, todavía está alejado para el mundo, todavía habla para las cosas del mundo, todavía vive para el mundo. Ahora digo, ya no vivo yo para mí, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo? Ahora vivo yo para Cristo, ahora vivo yo para mi Dios, ahora yo soy para mi Dios. Repítalo, hermano, créaselo cuando menos. Por eso mira lo que dice en el libro de Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que te dé vida eterna, dice, para que dé vida eterna a los cuales le distes. Dile, Señor, dame vida eterna. Dile, Señor, dame vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira, dice, y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan. Levante su mano esta mañana, dile, Espíritu Santo, llévame a conocer al Padre. Quiero conocer, dile, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer al Hijo y quiero conocerte a ti, mi Señor. Díselo, hermano. Entonces dice,
dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Mira, hermano, interesante lo que dice la interpretación, la palabra conozcan. ¿Qué significa conozcan en el griego? Ginosko. Y esta palabra ginosko significa comprender. Comprender. Hermano, ¿qué voy a comprender? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. No, vea lo que dice en el Salmo 139, hermano, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, dice, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué digo yo soy el camino, la verdad y la vida? Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra conocer significa comprender. Hermano, entonces lo que está diciendo, dice, tú conoces toda mi vida, pero lo que yo para mí es maravilloso y aún no lo puedo entender, estaba diciendo aquí el salmista, es caminar junto a ti. Es caminar como tú caminaste. Es andar como tú anduviste. Entonces quiere decir, por eso el Señor le dijo a Enoc, le dijo, hermano, a Noé, le dijo a Abraham, le dijo a todos ellos, le dijo, camina delante de mí, sé perfecto. Y Enoc caminó con Dios. No Dios caminó con Enoc, sino Enoc caminó con Dios. Entonces estaba diciendo, tal conocimiento es demasiado para mí alto, es muy alto este conocimiento, que yo comprenda el caminar junto a ti. Esa es la vida eterna. Dice que ellos comprendan. ¿Cuál es la vida eterna? Que caminen junto a ti, que conozcan el caminar del Padre, que conozcan el caminar del Hijo. Por eso dijo el Señor, el que dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que conozcan, que caminen junto a Dios, que caminen junto al Hijo. ¿Quiénes van a caminar junto al Hijo? ¿Quiénes van a caminar junto al Padre? Aquellos que son salvos, en las cuales creen en Dios, creen en el Hijo. Si tú crees en el Padre y crees en el Hijo, entonces tú debes de caminar como el Padre, tú debes de caminar como el Hijo. Tal conocimiento es demasiado, dice. Entonces Eclesiastés 6:7 dice, todo el trabajo del hombre es para locura, para su boca, y todo ese su deseo no se sacia, ¿por qué dice? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el hombre pobre que supo caminar entre los vivos? ¿Qué está diciendo? Todo trabajo es vanidad, todo el mundo es vanidad y aflicción. Dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? En que el pobre, dice, supo caminar entre los vivos. En que el pobre de espíritu supo caminar. Supo caminar, dice, aquí en la tierra como hijo de Dios. ¿Cuál es el caminar? Dice, del sabio, que supo caminar en el mundo apartado para Dios. La vida eterna es descubrir cómo caminó el Hijo para caminar con el Padre.
Y la palabra caminar significa conducta, significa comportamiento, significa testimonio. Oh, hermano, ¿quiere en ti poner los salvos? En los salvos opera la vida eterna. En aquellos que creen realmente en Dios y realmente creen en el Hijo de Dios, son aquellos que caminan como Él anduvo aquí en la tierra. Aquellos que operan en su vida, los que viven apartados, los que han decidido vivir para Cristo, no asistir para Cristo, hermano, los que viven una vida, por eso descubrir la vida eterna, son aquellos, o los que tienen la vida eterna, son los que ya están viviendo, teniendo una vida como se va a vivir en la eternidad. ¿Crees en Dios, hermano? ¿Crees que con esto ahora puedes entender que crees en Dios? ¿Crees que ahora, hermano, el creer en Dios y el creer en el Hijo es caminar como Él anduvo? ¿Es entender cómo estás caminando? Eso es la vida eterna. Comprender tu caminar, si realmente le agrada o no a Dios. Eso es creer en Dios. Pero la gente dice, yo creo en Dios. Yo creo en mi Padre, yo creo en Jesucristo. No, hermano, para llegar a creer en ellos se necesita haber creído ser salvo de condenación eterna, para que Dios pueda poner la vida eterna en los salvos y puedan caminar como Él anduvo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan cómo caminas tú, cómo caminó el Hijo, que vivan para agradar a los hermanos. Porque el que no dice le ha hecho mentiroso. Hermano, qué rico es esto, entender de que en ti tiene que operar la vida eterna. Que a ti tiene que operar la vida de Dios. La vida de Dios es la vida eterna. Por eso tienes que apartarte para el Señor. Si tú dices que crees en Dios y crees en Jesucristo, la señal es que das testimonio que la vida que llevas es la vida que le agrada al Padre, porque es la vida de Jesús. La vida que le agrada al Padre es la vida que llevó Jesús en la tierra. Y nosotros, para llevar la vida y caminar como caminó mi Señor Jesús, que solo vivía para agradar al Padre, entonces, hermano, en ti opera la vida eterna. Entonces eso representa que tú crees en el Padre, tú crees en el Hijo. Dios bendiga esta mañana tu vida. Si no has creído, si no crees en Dios, aunque todo el mundo dice yo creo en Dios, pero verdaderamente creer es apartarte para Dios, hermano. Si tú crees en Dios, apártate para Dios. Si tú crees en el Hijo, camina como el Hijo anduvo. Compórtate como un hijo de Dios, compórtate como una hija de Dios y vive para agradar al Padre, llevando sobre ti la vida eterna. Solamente lo pueden experimentar la vida eterna los que son salvos y que honran a Dios en todo momento manifestando su verdad. Porque no dice, no queremos creer en nosotros, decirle Él es un mentiroso. No, los mentirosos somos nosotros, hermanos, porque el que dice, hermano, que dice con su boca lo confiesa, hermano, pero con sus hechos lo niega. Eso es ser mentiroso, cuando no se practica lo que se dice, es mentira. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Que Dios te haga practicar la verdad en tu vida. Tu hermano, vive la vida eterna. Vive la vida eterna. Conoce a Dios caminando junto a Él. Que el Espíritu Santo te llene y te lleve a toda verdad. Afirma tu fe. Acércate más a Dios. Si tú te alejaste de Dios, vuelve a Dios. Creer en Dios no es creo en Dios porque existe, no. Creer en Dios es porque Él está vivo y porque el Cristo está vivo y porque está vivo, camino yo con alguien que está vivo. Camino yo con alguien que está vivo. Es interesante, dice que
porque dice, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? ¿Qué es mejor? ¿Un necio, un sabio o un pobre, dice, que supo caminar en la tierra, apartado de toda inmundicia, de toda maldad, que vivió para Dios, se consagró para Dios y se apartó para Dios? Porque lo demás era aflicción, todo mundo se inclinaba hacia el mundo, pero dice el pobre, el que tiene necesidad, se inclinaba en llevar una vida como Dios anduvo. Dios te bendiga, hermano, esta mañana. Donde quiera que estés, saludos a los hermanos, hermanas Ernestina, Jessica, Felipe, la hermana Mariela, la pastora Esmeralda, a todos los hermanos que nos miran, que no sé de dónde nos visitan, ¿verdad? Se han conectado, pero donde quieran que esté, Dios me lo guarde. Busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si realmente crees en Dios y crees en el Cristo, cambia tu vida. Cambia tu vida, hermano. A la hermana, bendiciones a la hermana Alejandra Ábalos. Cambia tu vida. Apártate para Dios y entonces tú crees en Dios. Todos los que se apartan para Dios son aquellos que creen en Dios, creen en el Hijo de Dios. Y los que se consagran son aquellos que viven una vida eterna. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Inscríbanse en la página. Ayúdanos a compartir. Muy pronto estaremos subiendo, hermano, más alabanzas. Hermano, escuchen las de adoración, las canciones de adoraciones que tenemos, que hemos subido, que sean de bendición para su vida. Envíen sus comentarios, hermano, y les esperamos el miércoles sin falta aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, en el culto a partir de las 5 de la tarde estaremos, hermano, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Y el jueves, hermano, a partir de las 7 de la mañana estaremos transmitiendo una palabra de vida eterna para tu vida. El viernes, hermano, a partir de las 5 de la tarde tenemos nuestros cultos, hermano. Y el sábado, hermano, otra vez una transmisión más a las 7 de la mañana en punto, una transmisión de una palabra de vida eterna. Y los domingos, a partir de las 9 de la mañana, darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga, hermano. Ahí están las predicaciones, escúchelas y que sean de bendición para sus vidas. Muchas gracias por su atención y ayúdenos a compartir y ayúdenos, hermano, a comentar para que sea de bendición para sus vidas. Y ore también por nosotros, que nosotros estamos orando por ustedes. Donde quiera que esté de la Iglesia de Cristo, gracia, misericordia y paz aquí en Mérida, Yucatán, que Dios me los bendiga. Bendiciones, pueblo de Dios.